El hombre dejó una carta en el bar y salió corriendo, dejando a todos en silencio. El bar El Toro estaba lleno esa noche, el aire cargado con el olor a cerveza tibia y el humo de cigarros que se alzaba en volutas grises hacia el techo de madera. Las risas y las voces resonaban entre las mesas, mezclándose con el tintineo de los vasos y el crujir de las sillas en el suelo gastado. Era un viernes cualquiera en Santa Rosa, un pueblo perdido entre cerros donde el tiempo parecía detenerse y los clientes habituales llenaban el lugar con sus historias de siempre. En la barra, don Paco, el dueño, limpiaba un vaso con un trapo sucio, sus ojos cansados recorriendo a la gente mientras el reloj marcaba las 10 pasadas. Afuera, la luna colgaba baja, bañando las calles de tierra en una luz plateada que apenas alcanzaba las ventanas empañadas del bar. Entre el bullicio, un hombre entró sin que nadie lo notara al principio. Era alto, con el cabello oscuro despeinado y una chaqueta vieja que colgaba de sus hombros como si pesara más de lo que podía llevar. Sus botas dejaron huellas de barro en el suelo mientras cruzaba el bar, su rostro pálido y tenso bajo la luz tenue de las lámparas. Nadie lo reconoció, no era de Santa Rosa, o al menos no parecía serlo, y sus pasos rápidos cortaron el aire como si tuviera prisa por algo que no podía esperar. Llegó a la barra, dejó caer una carta arrugada sobre la madera húmeda y salió corriendo por la puerta trasera antes de que don Paco pudiera levantar la vista del vaso que limpiaba. El ruido del bar se apagó como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo. Los clientes giraron la cabeza, sus risas muriendo en sus gargantas mientras miraban la puerta aún oscilando tras el hombre. Don Paco frunció el ceño, dejando el vaso a un lado mientras tomaba la carta con manos temblorosas. Era un sobre amarillento, cerrado con un sello de cera roto, y el papel crujió bajo sus dedos como si guardara algo frágil. Miró a la gente, sus ojos saltando entre los rostros curiosos y asustados que lo rodeaban, y luego abrió el sobre con un movimiento lento, como si temiera lo que iba a encontrar. Dentro había una hoja escrita a mano, la tinta negra corrida en algunos puntos como si hubiera sido escrita con prisa o con lágrimas. Don Paco respiró hondo, sus manos temblando mientras leía en voz alta, su voz grave resonando en el silencio del bar. Lo siento por todo, empezó, su tono rompiéndose mientras las palabras salían. No quería que terminara así. Lo que pasó en el puente no fue un accidente. Lo hice yo. Que Dios me perdone y que ustedes me encuentren antes que ellos. Un jadeo colectivo llenó el aire, los vasos temblando en las mesas mientras los clientes se miraban entre ellos con ojos abiertos de incredulidad. El puente, susurró alguien desde el fondo, su voz temblando mientras el eco de esas palabras se hundía en sus mentes. Todos en Santa Rosa sabían de lo que hablaba, el accidente del puente San Miguel, hace 3 años, cuando un camión se estrelló contra la baranda y cayó al río, matando a 2 hombres, Carlos y Miguel, trabajadores del pueblo que dejaron familias destrozadas. Había sido un caso cerrado, un fallo mecánico según la policía, pero las palabras del hombre reabrieron esa herida como un cuchillo en carne viva. ¿Quién es él?, gritó Rosa, una mujer de cabello gris que servía mesas, su voz cortante mientras dejaba caer una bandeja vacía al suelo. ¿Qué dijo? ¿Que lo encuentren antes que quién? ¿Qué significa esto? Don Paco negó con la cabeza, sus manos temblando mientras dejaba la carta sobre la barra. No sé, dijo, su voz temblando mientras miraba a la gente. No lo vi antes. Entró, dejó esto y salió corriendo. Pero esto cambia todo. Si dice la verdad, el puente no fue un accidente. Fue un asesinato. El silencio volvió como un peso muerto, los rostros de los clientes palideciendo mientras las palabras de don Paco se asentaban sobre ellos. Javier, un hombre joven con camisa a cuadros que estaba en una mesa cerca de la puerta, se levantó de un salto, su silla crujiendo contra el suelo mientras miraba a la gente. ¿Y si está loco?, preguntó, su voz temblando pero firme. ¿Y si es un cuento? No sabemos quién es,
Podría ser cualquiera. Rosa giró hacia él, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba. No es un cuento. Gritó, su voz resonando mientras señalaba la carta. Dice que lo hizo él. Carlos y Miguel murieron por eso. Mi hermano estaba en ese camión. Si es verdad, lo voy a encontrar yo misma. El bar estalló en caos, las voces subiendo de tono mientras algunos gritaban, otros lloraban, y unos pocos corrían hacia la puerta trasera como si pudieran alcanzar al hombre que había huido. Don Paco levantó las manos, su voz temblando mientras intentaba calmarlos. Por favor, escuchen. Gritó, su tono desesperado. No sabemos quién es ni a qué se refiere. Necesitamos leer esto bien, pensarlo. No podemos salir corriendo como locos. Pero sus palabras se perdieron en el ruido, la gente empujándose mientras algunos tomaban la carta de la barra, pasándola de mano en mano como si quemara. Luis, un hombre corpulento con barba espesa que estaba en el fondo, dio un paso adelante, su rostro rojo de furia mientras miraba a don Paco. Si mató a Carlos y Miguel, no voy a esperar. Gruñó, su voz resonando como un trueno. Voy a buscarlo ahora. Ese puente se llevó a mi primo. Si dice la verdad, está muerto. Rosa asintió, sus manos temblando mientras miraba a Luis. Yo voy contigo. Dijo, su voz cortante mientras tomaba su chal del respaldo de una silla. No va a escapar. Si lo hizo, que pague. Javier dio un paso adelante, su mirada saltando entre Rosa y Luis mientras fruncía el ceño. Esperen. Dijo, su voz firme mientras levantaba una mano. No sabemos si es cierto. Podría ser una broma, un loco. Si lo encuentran y se equivocan, ¿qué? Necesitamos a la policía. Luis giró hacia él, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba. La policía dijo que fue un accidente. Gruñó, su voz cortante mientras señalaba la carta. Esto dice que no. Si no vienes, quédate, pero yo no espero a nadie. El bar se dividió en segundos, algunos corriendo hacia la puerta trasera, otros quedándose atrás con rostros llenos de miedo y duda. Don Paco tomó la carta de nuevo, sus manos temblando mientras la leía en silencio, las palabras resonando en su mente como un eco que no podía silenciar. El hombre había huido, pero su confesión había encendido una chispa que amenazaba con quemar todo Santa Rosa. Afuera, las calles estaban vacías, el polvo alzándose bajo los pasos de los que corrían tras el desconocido. La luna brillaba sobre el pueblo, su luz fría iluminando el puente San Miguel a lo lejos, un esqueleto de metal que guardaba secretos más oscuros de lo que nadie había imaginado. Y en el bar, los que se quedaron miraban la carta, sus corazones latiendo con una mezcla de furia y terror, sabiendo que lo que venía cambiaría sus vidas para siempre. La noche envolvía a Santa Rosa como un manto negro, el aire frío cortando la piel de los que salieron del bar El Toro con pasos rápidos y corazones acelerados. Javier iba adelante, la carta arrugada apretada en su mano mientras sus botas crujían contra la tierra seca, sus ojos escaneando las sombras que se alzaban entre las casas bajas y los callejones estrechos. Clara lo seguía de cerca, su chal ondeando tras ella mientras respiraba con dificultad, su rostro pálido reflejando la luz de la luna que colgaba como un ojo vigilante sobre el pueblo. Don Paco estaba detrás, sus pasos más lentos pero firmes, el trapo sucio aún en su mano como si no supiera qué hacer con él. Don Manuel cerraba el grupo, su bastón golpeando el suelo con un ritmo constante, su figura encorvada moviéndose con una determinación que desmentía su edad. Las huellas del hombre eran visibles en el polvo, un rastro desigual que salía por la puerta trasera del bar y se perdía hacia el oeste, hacia el borde del pueblo donde los cerros se alzaban como guardianes oscuros. Javier se detuvo, arrodillándose para mirar las marcas más de cerca, sus dedos rozando la tierra mientras fruncía el ceño. Son frescas, dijo, su voz baja pero cortante mientras miraba a Clara. No lleva mucho tiempo fuera.
Podría estar cerca. Clara respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba las huellas. ¿Y si Rosa y Luis lo alcanzaron? Preguntó, su voz temblando mientras miraba a Javier. Salieron antes, si lo encuentran, no sé qué van a hacer. Dijeron que lo matarían. Don Paco se acercó, su mirada saltando entre las huellas y la oscuridad que se extendía frente a ellos. No podemos dejar que pase eso, dijo, su voz grave resonando en la noche. Si lo matan, nunca sabremos la verdad. Lo del puente, ¿quiénes son ellos? Todo se pierde. Tenemos que llegar primero. Don Manuel gruñó, apoyándose en su bastón mientras miraba a don Paco. Si lo quieren muerto, ya lo encontraron, dijo, su voz ronca cortando el aire como un eco. Rosa no va a esperar, y Luis tampoco. Pero si está vivo, estará escondido. Nadie corre así sin un plan. Javier se levantó, su mirada endureciéndose mientras miraba hacia el oeste. Entonces seguimos el rastro, dijo, su voz firme mientras señalaba las huellas. Si está escondido, lo encontraremos. Pero tenemos que movernos rápido. Si ellos lo buscan, no sabemos cuánto tiempo tenemos. El grupo asintió, sus pasos resonando en la calle vacía mientras avanzaban tras las huellas. Las casas de Santa Rosa estaban en silencio, las ventanas cerradas y las luces apagadas, como si el pueblo entero contuviera el aliento ante lo que estaba ocurriendo. El rastro los llevó más allá de las últimas casas, hacia un terreno baldío lleno de maleza seca y restos de madera podrida. Allí, las huellas se volvían más caóticas, girando en círculos como si el hombre hubiera dudado antes de seguir corriendo hacia un viejo granero que se alzaba al borde del cerro, su techo hundido bajo el peso de los años. Clara señaló el granero, sus manos temblando mientras miraba a Javier. Ahí, susurró, su voz rompiéndose mientras el viento arrastraba su chal. Tiene que estar ahí. No hay otro lugar cerca. Javier asintió, sus ojos entrecerrados mientras miraba la estructura oscura. Vamos, dijo, su voz cortante mientras sacaba una linterna pequeña de su bolsillo. Pero cuidado. Si está ahí, podría estar armado. O asustado. No sabemos qué hará. El grupo avanzó en silencio, el crujir de la maleza bajo sus pies resonando como un susurro en la noche. Llegaron al granero, la puerta entreabierta colgando de sus bisagras con un chirrido que cortó el aire. Javier encendió la linterna, el haz de luz cortando la oscuridad mientras iluminaba el interior, heno viejo apilado en un rincón, herramientas oxidadas en el suelo y un olor a tierra húmeda que llenaba el aire. Pero no había nadie. El granero estaba vacío, el silencio dentro tan pesado como el que habían dejado en el bar. Don Paco frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Javier. ¿Y las huellas? Preguntó, su voz temblando mientras señalaba el suelo. Nos trajeron aquí. ¿Dónde está? Javier giró la linterna, su luz bailando sobre el suelo mientras buscaba respuestas. Fue entonces cuando lo vio, un rastro de barro que terminaba abruptamente cerca de una pila de heno, y junto a ella, una caja de madera rota, medio escondida bajo la paja. Se arrodilló, apartando el heno con manos temblorosas mientras sacaba la caja al descubierto. Dentro había un cuchillo pequeño, la hoja manchada de óxido y algo oscuro que parecía sangre seca, y un trozo de papel doblado con una sola palabra escrita en tinta negra, perdón. Clara jadeó, retrocediendo mientras miraba la caja. ¿Qué es eso? Susurró, su voz temblando mientras miraba a Javier. Ese cuchillo. ¿Es sangre? ¿Qué significa perdón? Don Manuel se acercó, su bastón temblando en su mano mientras miraba el cuchillo. Es viejo, dijo, su voz ronca resonando en el granero. Pero esa sangre podría ser de hace 3 años. Del puente. Si lo usó para cortar algo, los frenos, tal vez.
Javier levantó el papel, sus manos temblando mientras lo desdoblaba bajo la luz de la linterna. Perdón, repitió, su voz baja pero firme mientras miraba a don Paco. No dice más. Pero esto es una prueba. Si lo dejó aquí, quería que lo encontráramos. Don Paco negó con la cabeza, sus ojos saltando entre el cuchillo y el papel mientras hablaba. Entonces estuvo aquí, dijo, su voz rompiéndose mientras miraba la puerta. Pero se fue. Nos lleva a algo o nos aleja de él. No sé qué pensar. Clara dio un paso adelante, sus lágrimas brillando mientras miraba a Javier. ¿Y si Rosa y Luis lo encontraron? Preguntó, su voz temblando mientras miraba el cuchillo. Podrían estar con él ahora. O él podría estar corriendo todavía. Tenemos que seguir. Javier asintió, guardando el papel y el cuchillo en la caja mientras miraba al grupo. Esto no termina aquí, dijo, su voz cortante mientras señalaba el granero. Si dejó esto, hay más. Pero tenemos que encontrarlo antes que ellos. O antes que ellos. Vamos al puente. Si empezó ahí, podría volver. Don Manuel gruñó, golpeando su bastón contra el suelo mientras miraba a Javier. El puente está a media hora, dijo, su voz ronca pero firme. Si fue ahí, dejó algo más. Pero cuidado. Si ellos lo buscan, podrían estar cerca. El grupo salió del granero, el viento frío cortando el aire mientras avanzaban hacia el puente San Miguel. Las huellas se habían perdido, pero el cuchillo y el papel eran un rastro nuevo, una pista que ardía en sus manos como un fuego que no podían apagar. El puente se alzaba a lo lejos, su silueta de metal recortada contra el cielo negro, un recordatorio de la noche que había cambiado Santa Rosa para siempre. Pero mientras caminaban, un ruido distante rompió el silencio, el eco de un motor, apagándose rápido en la dirección del río. Clara se detuvo, sus manos temblando mientras miraba a Javier. ¿Un auto? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba hacia el puente. ¿Es él? ¿O son ellos? Javier giró la linterna, su luz cortando la oscuridad mientras miraba al grupo. No lo sé, dijo, su voz firme pero tensa. Pero estamos cerca. Si es él, lo encontraremos. Si no, estamos en problemas. Vamos. El grupo avanzó, sus pasos resonando en la noche mientras el puente San Miguel se acercaba, su sombra creciendo como un gigante que guardaba secretos más oscuros de lo que podían imaginar. El cuchillo en la caja pesaba en las manos de Javier y el eco del motor seguía resonando en sus oídos, un presagio de que la verdad estaba a punto de salir a la luz o de hundirse en las aguas del río para siempre. El puente San Miguel se alzaba como un esqueleto de hierro bajo la luz de la luna, sus vigas oxidadas crujiendo con el viento que bajaba del cerro y se perdía en el río oscuro que corría debajo. Javier avanzaba al frente, la linterna temblando en su mano mientras el haz de luz cortaba la noche, iluminando el polvo y las piedras que marcaban el camino hacia la estructura. Clara lo seguía, sus pasos rápidos pero temblorosos, el chal apretado contra su pecho como si pudiera protegerla del frío que no era solo del aire. Don Paco estaba a su lado, su respiración pesada resonando en la quietud, mientras don Manuel cerraba el grupo, su bastón golpeando el suelo con un ritmo que parecía contar los segundos que les quedaban para encontrar al hombre de la carta. El eco del motor que habían oído se había apagado, dejando solo el susurro del agua y el crujir del metal como compañía. Javier se detuvo al llegar al borde del puente, su luz bailando sobre las vigas mientras buscaba algo, huellas, marcas, cualquier señal del hombre que había huido del bar. Fue entonces cuando lo vio, un trozo de tela negra enganchado en una baranda rota, ondeando como una bandera rota bajo la brisa. Lo arrancó con manos temblorosas, el tejido áspero rozando sus dedos mientras lo levantaba bajo la luz. Es de una chaqueta, dijo, su voz baja pero cortante mientras miraba a Clara. Como la que llevaba el tipo en el bar. Estuvo aquí.
No hace mucho. Clara jadeó, sus manos temblando mientras miraba la tela. ¿Entonces vino el puente? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Javier. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Y ese auto que escuchamos? Don Paco se acercó, sus ojos entrecerrados mientras miraba la tela y luego el puente. Tal vez volvió al lugar donde empezó todo, dijo, su voz grave resonando en la noche. Si lo que dice es cierto, si mató a Carlos y Miguel aquí, podría estar, no sé, enfrentándolo. O escondiéndose. Don Manuel gruñó, apoyándose en su bastón mientras miraba el río abajo. O escapando, dijo, su voz ronca cortando el aire como un filo. Si ese auto era de ellos, podrían haberlo encontrado. Pero si dejó esto, quería que lo viéramos. Como el cuchillo. Nos está guiando. Javier frunció el ceño, guardando la tela en su bolsillo junto a la caja con el cuchillo mientras miraba el puente. Vamos a cruzarlo, dijo, su voz firme pero tensa. Si estuvo aquí, podría haber dejado más. O podría estar del otro lado. No podemos parar ahora. El grupo avanzó, sus pasos resonando en las tablas podridas del puente mientras el río rugía debajo, su corriente negra brillando bajo la luna como un espejo roto. Llegaron al otro lado, la linterna de Javier iluminando un sendero de tierra que se perdía entre los arbustos secos. Allí, en el suelo, había marcas frescas de neumáticos, profundas y desordenadas, como si un vehículo hubiera girado rápido antes de irse. Pero lo que llamó su atención fue una bolsa de lona tirada a un lado, medio abierta, con algo brillando dentro bajo la luz. Clara se arrodilló, sus manos temblando mientras abría la bolsa con cuidado. Dentro había un manojo de billetes arrugados, un encendedor viejo y una foto rasgada, dos hombres sonriendo junto a un camión, sus rostros iluminados por un sol que ya no brillaba para ellos. Carlos y Miguel, susurró, su voz temblando mientras levantaba la foto. Es de antes del accidente. ¿Por qué dejó esto aquí? Don Paco tomó la foto, sus manos temblando mientras la miraba bajo la luz. Esto no es solo una confesión, dijo, su voz rompiéndose mientras miraba a Javier. Es un adiós. Si los mató, cargaba con ellos. Pero los billetes, esto es otra cosa. Dinero sucio, tal vez. Don Manuel se acercó, su bastón temblando en su mano mientras miraba la bolsa. O pago, dijo, su voz ronca resonando en la noche. Si alguien lo contrató para cortar los frenos, esto podría ser lo que le dieron. ¿Pero por qué dejarlo? ¿Por qué ahora? Javier tomó los billetes, contándolos rápido mientras fruncía el ceño. 3,000 pesos, dijo, su voz baja pero firme mientras miraba al grupo. No es mucho, pero es algo. Si lo pagaron, no fue solo por matar. Fue por callar. Y ahora lo suelta todo. Clara levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Javier. ¿Entonces alguien lo mandó? Preguntó, su voz temblando mientras miraba la foto. ¿No fue solo él? ¿Quién? Tenemos que saber quién. Javier asintió, guardando la bolsa mientras miraba al grupo. Volvamos al bar, dijo, su voz cortante mientras señalaba el puente. Esto es más grande de lo que pensamos. Si Rosa y Luis no lo encontraron, necesitamos hablar con todos. Alguien en Santa Rosa sabe más. El grupo cruzó el puente de vuelta, el peso de la bolsa y la tela quemando en sus manos como pruebas que no podían ignorar. Llegaron al bar El Toro al filo de la medianoche, el lugar ahora lleno de nuevo con los que habían regresado, Rosa, Luis y un puñado de vecinos, sus rostros rojos de furia y cansancio. Rosa estaba en la barra, golpeando la madera con un puño mientras gritaba a don Paco, que intentaba calmarla. No lo encontramos. Gritó, su voz resonando mientras miraba a la gente. Corría como loco. Lo perdimos cerca del río.
Si dice la verdad, lo voy a matar yo misma. Luisa sintió, su barba espesa temblando mientras miraba a Rosa. Lo vi de lejos. Gruñó, su voz cortante mientras señalaba la puerta trasera. Alto, con chaqueta negra. Pero se metió entre los cerros. No podemos dejarlo escapar. Javier entró, levantando la bolsa y la tela mientras miraba a Rosa. Esperen, dijo, su voz firme cortando el caos. Lo seguimos. Encontramos esto en el puente. Miren. El bar se cayó, los ojos de todos girando hacia Javier mientras dejaba la bolsa sobre la barra. Rosa tomó la foto, sus manos temblando mientras miraba a Carlos y Miguel, sus lágrimas cayendo al suelo mientras sollozaba. ¿Qué es esto?, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Javier. Mi hermano. ¿Por qué tiene esto? Luis tomó los billetes, su rostro endureciéndose mientras los contaba. Dinero. Gruñó, su voz resonando mientras miraba a Rosa. Lo pagaron. Alguien lo mandó a matarlos. Esto no fue solo él. Don Paco tomó la tela, sus manos temblando mientras miraba a Javier. Es de su chaqueta, dijo, su voz grave mientras miraba a la gente. Estuvo en el puente. Dejó esto para nosotros. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decirnos? Rosa levantó la vista, sus ojos entrecerrados mientras miraba a Luis. ¿Y si don Raúl sabía? Susurró, su voz temblando mientras miraba a la gente. Carlos trabajaba para él. Si alguien lo pagó, pudo ser él. Mi tío. Luis negó con la cabeza, su rostro rojo de furia mientras miraba a Rosa. Raúl no haría eso. Gritó, su voz resonando mientras golpeaba la barra. Era familia. Lloró con nosotros. No puede ser. Clara dio un paso adelante, su voz cortante mientras miraba a Luis. La carta dice ellos. Dijo, su tono firme mientras señalaba la bolsa. No fue solo este tipo. Alguien más está detrás. Raúl o no, alguien pagó por esto. Tenemos que saber quién. Don Manuel se acercó, su bastón temblando mientras miraba a Rosa. Raúl tenía deudas, dijo, su voz ronca resonando en el bar. Todos lo saben. Si Carlos y Miguel sabían algo, podrían haber sido un problema. Esto no es solo venganza. Es negocio. El bar estalló en gritos, Rosa llorando mientras señalaba a Luis, Luis gritando a don Manuel, y los vecinos dividiéndose entre los que culpaban a Raúl y los que lo defendían. Javier levantó las manos, su voz cortante mientras intentaba calmarlos. Basta. Gritó, su tono resonando mientras miraba a la gente. No sabemos quién fue. Pero esto, levantó la bolsa, dice que no fue solo él. Tenemos que encontrarlo y saber la verdad. Rosa negó con la cabeza, sus sollozos llenando el aire mientras miraba a Javier. Si Raúl está metido, lo voy a matar yo misma. Gritó, su voz rompiéndose mientras tomaba la foto. Mi hermano no murió por nada. Voy a encontrarlo. Luis dio un paso hacia ella, su rostro endurecido mientras la miraba. Si vas tras Raúl, vas sola. Gruñó, su voz cortante mientras miraba a la gente. No hay pruebas. Esto podría ser un truco. Tenemos que encontrar al tipo primero. Don Paco tomó la carta original, leyéndola de nuevo mientras el bar seguía en caos. Que ustedes me encuentren antes que ellos, susurró, su voz temblando mientras miraba a Javier. Está huyendo de alguien. Si no lo encontramos pronto, lo perderemos todo. El conflicto dividió el bar, las voces subiendo como un incendio mientras el pasado de Santa Rosa, el puente, las muertes, las deudas, salía a la luz como un río que nadie podía detener.
Javier miró la bolsa, el cuchillo y la foto, sabiendo que el hombre de la carta estaba cerca y que la verdad estaba a punto de explotar en sus manos. El bar El Toro temblaba bajo el peso de las voces que chocaban como olas en una tormenta, el aire cargado con el humo de cigarros y la furia que había estallado tras las palabras de Rosa. Las mesas estaban desordenadas, los vasos volcados derramando cerveza sobre la madera mientras los clientes gritaban, algunos señalando a Raúl como culpable, otros defendiendo su nombre con puños apretados. Javier estaba en el centro, la bolsa de lona y la carta arrugada en sus manos como anclas en medio del caos, su mirada saltando entre Rosa y Luis mientras intentaba mantener la calma. Clara estaba a su lado, sus manos temblando mientras sostenía la foto de Carlos y Miguel, las lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a la gente con una mezcla de miedo y determinación. Don Paco estaba detrás de la barra, su trapo sucio olvidado mientras miraba el desorden con ojos cansados, y don Manuel seguía en el fondo, su bastón apoyado contra la pared mientras observaba todo con una calma que parecía fuera de lugar. Rosa dio un paso hacia Luis, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba con furia. Si Raúl está metido, lo voy a encontrar. Gritó, su voz rompiéndose mientras levantaba la foto. Mi hermano no murió por un accidente. Esto lo prueba. Alguien pagó por matarlo. Luis giró hacia ella, su barba temblando mientras la miraba con desprecio. No hay pruebas, Rosa. Gruñó, su voz resonando mientras golpeaba la barra con un puño. Un cuchillo, unos billetes. Eso no dice que Raúl lo hizo. Estás loca si vas tras él sin saber. Clara levantó la vista, su voz cortante mientras miraba a Luis. La carta dice ellos. Dijo, su tono firme mientras señalaba la bolsa. No fue solo el hombre. Alguien más está detrás. Raúl o no, esto no es un cuento. Tenemos que saber quiénes son. Javier asintió, levantando las manos mientras intentaba calmarlos. Escuchen. Dijo, su voz firme cortando el ruido. No sabemos quiénes ellos. Pero el tipo dejó esto por una razón. Si lo encontramos, sabremos todo. Tenemos que seguir buscando. El bar se cayó por un momento, el eco de las palabras de Javier resonando en el aire mientras los clientes se miraban entre ellos con rostros tensos. Pero antes de que alguien pudiera responder, un golpe seco vino de la puerta trasera, un crujido que hizo girar todas las cabezas como si un trueno hubiera caído dentro del bar. La puerta se abrió de golpe, y Rosa jadeó, retrocediendo mientras una figura entraba tambaleándose, un hombre joven, con el rostro sucio de tierra y la camisa rasgada, su respiración agitada llenando el silencio. Lo vi. Gritó, su voz temblando mientras miraba a la gente. Al tipo de la carta. Está en el río. Lo están persiguiendo. El bar estalló de nuevo, las voces subiendo mientras Luis corría hacia el joven. ¿Quién lo persigue? Gruñó, su voz cortante mientras lo agarraba por la camisa. Habla claro, carajo. ¿Dónde está? El joven, apenas un chico de unos 20 años llamado Pedro que vivía cerca del río, respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba a Luis. No sé quiénes son, dijo, su voz rompiéndose mientras señalaba la puerta. Dos hombres, altos, con una camioneta negra. Lo vi corriendo cerca del puente, y ellos iban tras él. Gritaba algo, pero no lo entendí. Tenemos que ir ahora. Rosa corrió hacia la puerta, sus lágrimas brillando mientras miraba a Pedro. Es él. Gritó, su voz resonando mientras tomaba su chal. Lo tienen. Voy a buscarlo. No voy a dejar que escapen. Luis la siguió, su rostro endurecido mientras miraba a Javier. Vamos. Gruñó, su voz cortante mientras señalaba la puerta. Si lo atrapan, se acaba todo. Tenemos que llegar primero. Javier asintió, guardando la bolsa en su chaqueta mientras miraba a Clara y don Paco.
Dangan, dijo, su voz firme pero tensa. Si ellos lo tienen, esto se pone feo. Necesitamos saber quiénes son. Don Manuel se levantó, su bastón temblando en su mano mientras miraba al grupo. Voy también, dijo, su voz ronca resonando en el bar. Si esto es por el puente, quiero verlo con mis ojos. Pero cuidado. Si son ellos, no van a parar fácil. El grupo salió del bar como un río desbordado, sus pasos resonando en la calle mientras corrían hacia el río, guiados por Pedro que tropezaba delante con el rostro pálido de miedo. La noche estaba más fría ahora, el viento cortando el aire mientras la luna iluminaba el camino hacia el puente San Miguel, su silueta de metal brillando como un faro oscuro en la distancia. Llegaron al borde del río, el agua rugiendo bajo el puente mientras el polvo se alzaba bajo sus botas, y entonces lo vieron, una figura corriendo a lo lejos, su chaqueta negra ondeando mientras tropezaba en la orilla. Y detrás, dos sombras altas moviéndose rápido, sus pasos resonando como cazadores en la noche. Ahí está. Gritó Rosa, su voz rompiéndose mientras corría hacia el hombre. Lo tienen. No lo dejen escapar. Javier levantó la linterna, su luz cortando la oscuridad mientras iluminaba al hombre. Era él, el de la carta, su rostro pálido y lleno de cortes mientras miraba atrás con ojos abiertos de terror. Los dos hombres detrás eran rápidos, uno con una chaqueta de cuero y el otro con una gorra, sus figuras recortadas contra la luna mientras cerraban la distancia. El hombre tropezó, cayendo al suelo con un grito que resonó en el río, y los dos lo alcanzaron, uno agarrándolo por el brazo mientras el otro sacaba algo de su bolsillo, un destello de metal que brilló bajo la luz. No. Gritó Clara, su voz temblando mientras corría hacia ellos. Déjenlo. Tenemos que hablar con él. Luis corrió tras ella, su rostro rojo de furia mientras gritaba a los hombres. Suéltenlo, hijos de puta. Gruñó, su voz resonando mientras levantaba un puño. No se lo llevan. Los hombres giraron, sus rostros duros bajo la luz mientras miraban al grupo. El de la chaqueta soltó al hombre, dando un paso adelante mientras hablaba con una voz fría que cortó el aire. Esto no es asunto suyo, dijo. Su tono firme mientras miraba a Luis. Váyanse ahora, o va a doler. Javier dio un paso adelante, su linterna temblando mientras miraba al hombre. Sabemos lo del puente. Dijo, su voz cortante mientras levantaba la bolsa. Él lo confesó. Si lo matan, no acaba aquí. Digan quiénes son. El hombre de la gorra rió, un sonido seco que resonó en la noche mientras miraba a Javier. No saben nada, dijo, su voz baja pero cortante. Y no van a saber. Esto termina hoy. El hombre de la carta levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Javier desde el suelo. No fui solo yo. Gritó, su voz rompiéndose mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ellos me mandaron. Raúl y el otro. No quería hacerlo. Por favor, ayúdenme. Rosa jadeó, sus manos cubriendo su boca mientras miraba al hombre. ¿Raúl? Susurró, su voz temblando mientras miraba a Luis. Mi tío. ¿Qué dice? ¿Qué otro? Luis negó con la cabeza, su rostro palideciendo mientras miraba al hombre. Miente. Gritó, su voz resonando mientras corría hacia él. Raúl no haría eso. Dilo claro, cabrón. ¿Quién es el otro? El hombre de la chaqueta dio un paso adelante, empujando a Luis hacia atrás mientras sacaba una pistola del cinturón. Basta. Gruñó, su voz cortante mientras apuntaba al grupo. Se acabó. Váyanse o disparo. Clara gritó, retrocediendo mientras don Paco levantaba las manos, su voz temblando mientras miraba al hombre. Por favor. Dijo, su tono desesperado. No queremos problemas. Solo queremos la verdad. No lo maten.
El hombre de la carta sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Javier. El otro es el policía. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Ramírez. Él lo arregló todo. Raúl pagó, Ramírez lo cerró. Por favor, no me dejen. El silencio llenó la noche como un golpe, los ojos de todos girando hacia el hombre mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Rosa cayó de rodillas, sus sollozos resonando mientras miraba al hombre. ¿Ramírez? Susurró, su voz rompiéndose. ¿El oficial Ramírez? ¿El que dijo que fue un accidente? Javier frunció el ceño, su linterna temblando mientras miraba al hombre de la chaqueta. ¿Es verdad?, preguntó, su voz cortante mientras daba un paso adelante. ¿Raúl y Ramírez? ¿Por qué? Hablen. El hombre de la gorra levantó la pistola, su rostro endurecido mientras miraba a Javier. Última advertencia, dijo, su voz fría resonando en el río. Váyanse ahora, o nadie sale de aquí. El grupo retrocedió, el peso de la verdad cayendo sobre ellos como una losa mientras el hombre de la carta temblaba en el suelo, atrapado entre los que querían salvarlo y los que querían silenciarlo. La noche se cerró sobre ellos, el río rugiendo como un testigo mudo, y la verdad sobre el puente San Miguel estaba a punto de hundirse en un abismo más oscuro de lo que podían imaginar. El río rugía bajo el puente San Miguel, su corriente negra reflejando la luna como un espejo roto mientras el hombre de la chaqueta apuntaba su pistola al grupo, su dedo temblando en el gatillo. La noche se había vuelto más fría, el viento cortando el aire como un filo invisible, y el hombre de la carta yacía en el suelo, su rostro lleno de tierra y lágrimas mientras sollozaba entre los pies de sus captores. Javier estaba al frente, la linterna temblando en su mano mientras la luz iluminaba los rostros duros de los dos hombres, sus figuras recortadas contra la oscuridad como sombras de un pasado que no podían borrar. Clara estaba a su lado, sus manos temblando mientras cubría su boca, los sollozos de Rosa resonando detrás como un eco roto. Luis estaba inmóvil, su rostro pálido mientras miraba al hombre de la carta, las palabras Raúl y Ramírez quemando en su mente como brasas. Don Paco y Don Manuel estaban más atrás, sus figuras tensas bajo la luz plateada, el peso de la verdad aplastándolos como una losa. «Digan quiénes son», gritó Javier, su voz cortante resonando en la noche mientras daba un paso adelante, la linterna temblando en su mano. Él dice que Raúl y Ramírez lo mandaron. ¿Es verdad? ¿Qué pasó en el puente? El hombre de la gorra rió, un sonido seco que cortó el aire como un vidrio rompiéndose, mientras bajaba la pistola ligeramente. No saben nada, dijo, su voz fría resonando sobre el río mientras miraba a Javier. Y no van a saber. Esto no es su pelea. Váyanse ahora, o lo sacamos nosotros. El hombre de la carta levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Javier. «Es verdad», gritó, su voz rompiéndose mientras las lágrimas corrían por su rostro. Raúl me pagó. Ramírez lo cerró. Carlos y Miguel sabían demasiado. Por favor, no me dejen con ellos. Rosa corrió hacia él, sus sollozos llenando el aire mientras intentaba alcanzarlo, pero el hombre de la chaqueta la empujó hacia atrás con un movimiento rápido, su pistola volviendo a levantarse mientras miraba al grupo. «Atrás», gruñó, su voz cortante mientras apuntaba a Rosa. «Esto se acaba aquí. No hay más preguntas». Luis dio un paso adelante, su rostro rojo de furia mientras miraba al hombre. «Si Raúl está metido, lo voy a matar yo mismo», gritó, su voz resonando mientras levantaba un puño. «Dime qué sabían Carlos y Miguel. Habla, cabrón, o te saco la verdad a golpes». El hombre de la gorra giró la pistola hacia Luis, su rostro endurecido mientras lo miraba. «Un paso más, y estás muerto», dijo, su voz fría cortando el aire como un filo. «No saben con quién se meten. Esto es más grande que Raúl».
Más grande que Ramírez. Váyanse. Javier levantó las manos, su voz temblando pero firme mientras miraba al hombre. Esperen, dijo, su tono cortante mientras miraba al grupo. Si lo matan, nunca sabremos todo. Él dice que Carlos y Miguel sabían algo. ¿Qué? Díganlo y nos vamos. El hombre de la carta sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Javier. El almacén. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Raúl traficaba drogas, dinero. Carlos y Miguel lo descubrieron. Iban a hablar. Raúl me dijo que los callara. Ramírez lo arregló como accidente. No quería hacerlo, lo juro. El silencio llenó la noche como un golpe, los ojos de todos girando hacia el hombre mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Rosa cayó de rodillas, sus manos cubriendo su rostro mientras lloraba, el nombre de su hermano resonando en su cabeza como un eco que no podía silenciar. Luis retrocedió, su rostro palideciendo mientras miraba al hombre, las piezas del rompecabezas encajando con un crujido que le heló la sangre. Clara tembló, sus lágrimas brillando mientras miraba a Javier, y don Paco negó con la cabeza, sus manos temblando mientras murmuraba una oración rota. ¿Traficaba? Susurró Javier, su voz baja pero cortante mientras miraba al hombre de la chaqueta. ¿Raúl? ¿Por eso los mataron? ¿Por drogas? El hombre de la gorra gruñó, su pistola temblando mientras miraba a Javier. ¡Cállate!, gritó, su voz resonando mientras miraba al hombre de la carta. Lo arruinaste todo. Tenías que quedarte callado. Ahora todos pagan. El hombre de la carta negó con la cabeza, sus sollozos llenando el aire mientras miraba a Javier. No podía más. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Me amenazaron. Raúl, Ramírez, todos. Dijeron que me matarían si hablaba. Por eso dejé la carta. Quería que supieran antes de que me atraparan. Clara dio un paso adelante, su voz temblando mientras miraba al hombre de la gorra. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su tono firme pero roto. Él dice Raúl y Ramírez. ¿Para quién trabajan? Díganlo. El hombre de la chaqueta giró hacia ella, su pistola levantándose mientras la miraba con ojos entrecerrados. No eres nadie para preguntar, dijo, su voz fría resonando en la noche. Esto no es un juego de pueblo. Váyanse ahora, o los entierro aquí mismo. Pero antes de que pudiera moverse, un ruido cortó la noche, el rugido de un motor acercándose rápido por el camino del puente. Luces brillantes aparecieron a lo lejos, dos faros cortando la oscuridad mientras una camioneta negra avanzaba hacia ellos, el polvo alzándose bajo sus ruedas como una nube de tormenta. El hombre de la gorra giró, su rostro palideciendo mientras miraba al vehículo, y el hombre de la chaqueta maldijo en voz baja, su pistola temblando en su mano. ¡Mierda!, gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a su compañero. Es él. Nos encontraron. El hombre de la carta levantó la vista, sus ojos abiertos de terror mientras miraba la camioneta. No, gritó, su voz temblando mientras intentaba arrastrarse. Es Ramírez. Vino por mí. Por favor, ayúdenme. La camioneta se detuvo con un chirrido, las puertas abriéndose mientras dos figuras bajaban, un hombre corpulento con uniforme de policía, el oficial Ramírez, y otro más alto, con el cabello gris y un traje oscuro que parecía fuera de lugar en el polvo de Santa Rosa. Ramírez avanzó, su pistola en la mano mientras miraba al grupo con ojos fríos, su rostro endurecido por una furia que no podía esconder. «Basta», gritó, su voz resonando sobre el río mientras apuntaba al hombre de la carta. «Se acabó, Jorge. Te dije que te quedaras callado. Ahora mira esto». El hombre de la carta, Jorge, sollozó,
sus manos temblando mientras miraba a Ramírez. No podía más. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Tú y Raúl me obligaron. Corté los frenos. Pero ellos sabían. Carlos y Miguel sabían del cargamento. Tú lo cerraste todo. Ramírez giró hacia el grupo, su pistola temblando mientras miraba a Javier. Ustedes no deberían estar aquí. Gruñó, su voz cortante mientras daba un paso adelante. Esto no es su asunto. Váyanse ahora, o los callo a todos. El hombre del traje dio un paso adelante, su voz baja pero firme mientras miraba a Ramírez. Cálmate, dijo, su tono frío cortando el aire como un filo. No necesitamos más muertos. Esto ya está fuera de control. Termina con él y vámonos. Rosa levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Ramírez. ¿Tú? Susurró, su voz rompiéndose mientras se levantaba. ¿Tú cerraste el caso? ¿Sabías que Raúl mató a mi hermano? ¿Por qué? Ramírez negó con la cabeza, su rostro endurecido mientras miraba a Rosa. No sabes nada. Gritó, su voz resonando mientras apuntaba la pistola. Carlos y Miguel eran un problema. Iban a hablar. Raúl pagó, yo lo arreglé. Era negocio, no personal. Luis corrió hacia él, su rostro rojo de furia mientras gritaba. ¡Hijo de puta! Gruñó, su voz resonando mientras levantaba un puño. Mataste a mi primo. Voy a... Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el hombre del traje sacó una pistola y disparó, el sonido cortando la noche como un trueno mientras una bala rozaba el hombro de Luis, haciéndolo caer al suelo con un grito. Clara gritó, corriendo hacia él mientras don Paco levantaba las manos, su voz temblando mientras miraba a Ramírez. Por favor. Gritó, su tono desesperado. No más. Ya sabemos todo. No lo maten. El hombre del traje miró a Ramírez, su rostro frío mientras hablaba. Termina esto, dijo, su voz baja pero cortante. Nos vamos ahora. Esto se limpia después. Ramírez asintió, su pistola temblando mientras miraba a Jorge. Pero antes de que pudiera disparar, Javier corrió hacia él, la linterna cayendo al suelo mientras lo empujaba con fuerza, haciéndolo tropezar. No. Gritó, su voz resonando mientras miraba al grupo. No lo maten. Ya confesó. Sabemos todo. El hombre del traje levantó su pistola, apuntando a Javier mientras miraba a Ramírez. Mátalo. Gruñó, su voz cortante mientras miraba al grupo. Todos saben demasiado. Acaba con esto. Pero Jorge se levantó, sus manos temblando mientras corría hacia el río, su figura tropezando en la orilla mientras gritaba. No voy a callarme. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Raúl, Ramírez, el cargamento. Todo es verdad. Sáquenlo a la luz. Ramírez disparó, el sonido resonando en la noche mientras una bala alcanzaba a Jorge en la pierna, haciéndolo caer al suelo con un grito. El hombre del traje maldijo, corriendo hacia la camioneta mientras gritaba a Ramírez. Nos vamos. Gritó, su voz cortante mientras subía al vehículo. Déjalos. Esto se arregla después. La camioneta arrancó con un rugido, el polvo alzándose mientras desaparecía en la oscuridad, dejando a Ramírez solo con el grupo. Ramírez levantó la pistola, su rostro pálido mientras miraba a Javier. Esto no acaba aquí. Gritó, su voz rompiéndose mientras corría tras la camioneta, subiendo de un salto antes de que se perdiera en la noche. El silencio volvió como un peso muerto, el río rugiendo mientras Jorge yacía en la orilla, su pierna sangrando mientras sollozaba. Rosa corrió hacia él. Sus manos temblando mientras lo miraba. Dilo todo. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo sacudía.
¿Qué cargamento? ¿Qué pasó? Jorge levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Rosa. Drogas, susurró, su voz temblando mientras el dolor lo consumía. Raúl las movía por el almacén. Carlos y Miguel lo vieron, iban a hablar. Raúl me pagó para cortarlos. Ramírez lo cerró. Pero hay más, alguien más grande. No sé quién. Javier se arrodilló junto a él, su rostro endurecido mientras miraba al grupo. Se acabó, dijo, su voz baja pero firme mientras miraba a Rosa. Sabemos quiénes son. Raúl, Ramírez y alguien más. Pero él no va a durar mucho así. El grupo se reunió alrededor de Jorge, el peso de la verdad cayendo sobre ellos como una tormenta que no podían detener. El puente San Miguel brillaba bajo la luna, un testigo mudo de una noche que había cambiado Santa Rosa para siempre, y la verdad, aunque sangrante, estaba finalmente a la vista. El río San Miguel seguía rugiendo bajo el puente, su corriente negra tragando el eco de los disparos mientras la noche se asentaba sobre Santa Rosa como un velo roto. Jorge yacía en la orilla, su pierna sangrando en la tierra húmeda, su rostro pálido y lleno de lágrimas mientras el grupo lo rodeaba, sus figuras recortadas contra la luna que brillaba como un testigo frío. Rosa estaba arrodillada junto a él, sus manos temblando mientras presionaba su chal contra la herida, sus sollozos resonando en el aire como un lamento que no podía contener. Luis estaba a su lado, su hombro sangrando donde la bala lo había rozado, su rostro endurecido por la furia mientras miraba al hombre que había confesado todo. Javier estaba de pie, la linterna apagada en su mano mientras el peso de la verdad lo aplastaba, y Clara estaba detrás, sus lágrimas brillando mientras ayudaba a don Paco a sostenerse, el viejo temblando como si el frío de la noche lo hubiera consumido. Don Manuel se apoyaba en su bastón, su figura encorvada inmóvil mientras miraba a Jorge con ojos nublados, el silencio entre ellos tan pesado como el río que corría abajo. Rosa levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Jorge. «Dilo otra vez», gritó, su voz rompiéndose mientras lo sacudía. «Raúl, Ramírez, el cargamento. Todo. Quiero oírlo claro antes de que te desangres». Jorge respiró hondo, su cuerpo temblando mientras el dolor lo consumía, pero sus ojos se encontraron con los de Rosa con una claridad que cortó el aire. Raúl traficaba drogas, susurró, su voz débil pero firme mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por el almacén. Cocaína, kilos enteros. Carlos y Miguel lo vieron, iban a hablar con la policía de la ciudad. Raúl me pagó 3,000 pesos para cortar los frenos del camión. Ramírez lo cerró como accidente. Pero hay alguien más, alguien grande. No sé quién. Me amenazaron si hablaba. Luis gruñó, su mano apretando su hombro herido mientras miraba a Jorge. «Hijo de puta», gritó, su voz resonando mientras se inclinaba hacia él. «Mi primo murió por eso. Y tú lo hiciste. ¿Quién es el otro? Habla o te mato aquí mismo». Javier dio un paso adelante, su voz cortante mientras miraba a Luis. «Para», dijo, su tono firme mientras lo empujaba hacia atrás. «Ya confesó. Si lo matas, no sabremos más. Necesitamos que viva para atraparlos». Rosa negó con la cabeza, sus sollozos llenando el aire mientras miraba a Javier. «Raúl es mi tío», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Jorge. «¿Cómo pudo? Mi hermano confiaba en él. Voy a encontrarlo y lo voy a matar yo misma». Clara se arrodilló junto a ella, sus manos temblando mientras tomaba el chal para ayudar con la herida. «No podemos hacer eso», dijo, su voz temblando pero clara. «¿Sabemos quiénes son? Raúl, Ramírez y alguien más. La policía de la ciudad tiene que saber. No podemos pelear esto solos». Don Paco asintió, su rostro pálido mientras miraba al grupo. «Ella tiene razón», dijo,
su voz grave resonando en la noche. Esto es más grande que Santa Rosa. Ramírez huyó, pero lo encontrarán. Y Raúl, si está metido, no va a escapar fácil. Pero necesitamos a Jorge vivo. Es la prueba. Don Manuel gruñó, golpeando su bastón contra el suelo mientras miraba a Jorge. Si hay alguien más grande, no van a parar, dijo, su voz ronca cortando el aire como un eco. Mataron a Carlos y Miguel por saber. Ahora saben que nosotros sabemos. Esto no acaba aquí. Javier respiró hondo, su mirada saltando entre el grupo y Jorge mientras asentía. Entonces lo llevamos al hospital, dijo, su voz firme pero tensa. Si vive, puede hablar. Si muere, perdemos todo. Vamos, ayúdenme a levantarlo. El grupo se movió rápido, Luis y Javier levantando a Jorge mientras él gemía de dolor, la sangre empapando el chal de Rosa mientras lo cargaban hacia el puente. Clara corrió adelante, sus pasos resonando en las tablas podridas mientras buscaba señal para llamar a la policía de la ciudad, y don Paco y don Manuel lo seguían, sus figuras temblando bajo la luz de la luna. Llegaron al bar El Toro al amanecer, el cielo tiñéndose de gris mientras las luces de una ambulancia cortaban la calle, los paramédicos corriendo hacia Jorge mientras el grupo retrocedía, sus rostros agotados reflejando el peso de la noche. Jorge fue llevado al hospital de San Pedro, su vida colgando de un hilo mientras los médicos trabajaban para salvarlo. La policía de la ciudad llegó horas después, sus uniformes limpios contrastando con el polvo de Santa Rosa mientras tomaban declaraciones, la carta, el cuchillo, la bolsa y la foto como pruebas que no podían ignorar. Raúl fue arrestado esa misma mañana, su almacén rodeado mientras gritaba su inocencia, pero las pruebas lo hundieron como un ancla en el río. Ramírez fue encontrado 2 días después, escondido en un pueblo vecino, su camioneta negra abandonada en un campo, y el hombre del traje, un enlace de un cartel más grande, desapareció, su rastro perdido en las sombras de un mundo que Santa Rosa apenas entendía. El pueblo quedó en silencio tras los arrestos, las calles vacías mientras las familias de Carlos y Miguel lloraban de nuevo, esta vez con una verdad que dolía más que el accidente que habían creído. Rosa pasó días en el hospital, esperando que Jorge despertara, su furia mezclada con un dolor que no podía sanar. Luis se recuperó en casa, su hombro vendado mientras juraba no volver a confiar en nadie, y Clara volvió a su escuela, sus manos temblando mientras escribía en la pizarra, el eco de esa noche resonando en su mente. Don Paco cerró el bar por una semana, su rostro envejecido bajo el peso de lo que había visto, y don Manuel se sentó en su porche, mirando el puente con ojos que ya no podían olvidar. Javier volvió al bar días después, la carta arrugada aún en su bolsillo mientras miraba las mesas vacías. Había comenzado como una noche cualquiera, un hombre corriendo y un papel que lo cambió todo. Ahora, Santa Rosa era un pueblo marcado, sus secretos arrancados a la luz por un susurro que no pudieron ignorar. Jorge sobrevivió, su testimonio grabado mientras la policía seguía el rastro del cartel, pero la paz que el pueblo había conocido se había ido, reemplazada por una verdad que pesaba como el río bajo el puente. Sentado en la barra, Javier pensó en Carlos y Miguel, en Rosa, en Jorge. La carta había sido un grito, un eco de un hombre atrapado entre el miedo y la culpa, y ellos habían corrido tras él, destrozando el velo que cubría Santa Rosa. Pero el costo era alto, familias rotas, confianza perdida, y un pueblo que nunca volvería a ser el mismo. Miró el puente a lo lejos, su silueta de hierro brillando bajo el sol, y supo que la historia no terminaba ahí. Alguien más grande seguía suelto, y la lucha por la justicia apenas comenzaba. ¿Qué harías si una carta así llegara a tu vida, destapando secretos que no querías ver? ¿Correrías tras la verdad como Javier, o te quedarías en silencio como el pueblo antes de esa noche? Esta historia nos lleva por un camino de culpa, valentía y sombras que no se disipan fácil. Deja tus pensamientos en los comentarios y dinos desde donde nos lees hoy.
Si este relato te tocó, suscríbete para más historias que te harán mirar 2 veces lo que te rodea. Gracias por caminar con nosotros hasta el final.